Bueno, primeramente, ¿verdad? Buenas noches. Qué bonito estar aquí, poder compartir con usted, Lick. Sé muy poco de usted, ¿verdad? Porque fue hoy que la licenciada Flor me habló de usted, pero me habló bien. Entonces ella me Qué dijo, bueno. yo le recomiendo a la licenciada Anabel, ella es muy buena, me dice. Y pues tengo entendido, ¿verdad? Su nombre completo es Anabel Andino Ramírez y es Así es, docente de la Universidad Cristiana Nuevo Milenio. así Entonces nos es. gustaría que si se puede presentar un poco para poder conocerla. Ok. Como usted bien lo dijo, sí, mi nombre es Ana Blandino Ramírez, soy licenciada en psicología. El área que más me gusta es el área clínica. Y esas son las clases que me gusta más impartir, que es la parte donde están los test, las clases proyectivas. Ese es el tipo de enseñanza que más me apasiona. Aunado a eso, pues aparte de ese trabajo, tengo un negocio aparte que nada que ver con lo que es la psicología, porque es de la parte avícola. Entonces, hay un contraste medio raro, pero se lleva bien. Qué bueno eso, Lick. Yo creo que siempre es bueno como tener algo aparte como de nuestra profesión, porque así también usted varía, ¿verdad? Así es. De lo que trabaja diariamente. Siempre es bueno, pienso, tener otras cositas. Sí, así es. Pues comenzándole con nuestro tema, ¿verdad? La entrevista se trata de hablar sobre la plasticidad cerebral en pacientes con TDAH. Entonces tenemos la primera pregunta para usted. Sí. Nos dice que podría explicarnos qué es la plasticidad cerebral y cómo se relaciona con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Eh, La plasticidad cerebral es la capacidad, ¿no?, del cerebro de adaptarse y cambiar su estructura y su función en respuesta a experiencias, al aprendizaje y desarrollo. Es decir, el cerebro tiene la capacidad de reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales a lo largo de toda la vida, lo que permite aprender nuevas habilidades, recuperarse de lesiones y adaptarse a diferentes entornos. En relación al trastorno de atención e hiperactividad, de déficit, perdón, de atención e hiperactividad, la plasticidad cerebral es un concepto importante. Eh, por sus siglas, el TDAH es un trastorno neuropsiquiátrico que suele manifestarse en la infancia y se caracteriza por síntomas como dificultad para prestar atención, hiperactividad e impulsividad. Estos síntomas están relacionados con un funcionamiento anormal, ¿no?, de ciertas áreas del cerebro, como la corteza prefrontal, que juega un papel crucial en la regulación de la atención, el autocontrol y la toma de decisiones. ¿No? La plasticidad cerebral puede tener un impacto significativo en el TDAH de varias formas. Tratamiento y terapia que puede tener esto, del impacto. La plasticidad cerebral implica que el cerebro puede responder a intervenciones terapéuticas y está comprobado. Las terapias cognitivas, conductuales, así como los enfoques de entrenamiento de atención, pueden remodelar las condiciones neuronales, las conexiones, perdón, neuronales, y ayudar a mejorar los síntomas del TDAH. La medicación. Algunos medicamentos utilizados para tratar este trastorno también pueden influir en la plasticidad cerebral. Por ejemplo, ciertos medicamentos estimulantes pueden aumentar la liberación de los neurotransmisores como la dopamina, ¿no?, lo que podría afectar la formación de nuevas conexiones neuronales. En lo que es el aprendizaje y la adaptación, bajo este contexto, podríamos decir que la plasticidad cerebral puede influir en cómo los individuos con este trastorno responden al aprendizaje y la formación de hábitos. El cerebro puede adaptarse a nuevas estrategias de afrontamiento y técnicas de manejo para lidiar con los síntomas. En lo que hay cambios en la función cerebral, los estudios últimos han sugerido que las personas con TDAH pueden tener patrones de conectividad cerebrales distintos
Y la plasticidad cerebral podría influir en cómo estos patrones pueden cambiar con el tiempo y con el tratamiento. Como ven, es muy interesante este tipo de lo que es la plasticidad en el cerebro y lo que es el TDAH. En resumen, la plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro, dijimos, para adaptarse y cambiar de respuestas a experiencias y aprendizaje. Y en relación con el TDAH, la plasticidad cerebral implica que el cerebro puede responder a terapias y tratamientos, lo que tiene implicaciones importantes para la comprensión y el abordaje de este trastorno neuropsiquiátrico. Excelente, licenciada. Gerson Hernández les saluda. Para darle un rapidito contexto de nosotros, actualmente somos estudiantes de la clase de neuroeducación y educación inclusiva. Y para mí es maravilloso adaptar lo que estamos ahorita viendo en clase, lo que usted hablaba de las formas de aprender, de cómo una persona con TDAH puede hacerlo. Y yo totalmente lo estoy asimilando con lo que usted nos platica ahorita. Y definitivamente para mí, pues me da la confianza de decir que la plasticidad cerebral entonces es un concepto bien fascinante. Y Sí. aquí me surge la pregunta de, ¿existen realmente diferencias significativas en la plasticidad cerebral entre individuos con y sin TDAH? Tal y como usted lo dice, la plasticidad cerebral es un concepto, yo diría, intrigante en cuanto a cómo se manifiesta específicamente en el cerebro de los pacientes con TDAH. Hay investigaciones que sugieren ciertas diferencias en comparación con individuos sin el trastorno. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la investigación sobre este tema aún está en desarrollo y no hay conclusiones definitivas. Se han realizado estudios, ¿no?, utilizando técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética, el electroencefalograma, para examinar las diferencias, ¿no?, entre las estructuras y la actividad cerebral entre personas con y sin TDAH. Algunos hallazgos incluyen que hay una conectividad funcional, que hay redes cerebrales implicadas en la atención y el autocontrol en las personas con TDAH. Y esto puede influir en cómo estas áreas interactúan entre sí. El volumen cerebral, hablamos que hay encontrado diferencias en el volumen cerebral de las personas con el trastorno y las personas sin trastorno. Estas áreas como la corteza prefrontal de la que habíamos hablado, y entonces está asociada con la toma de, con la toma de decisiones y la capacidad, ¿no?, para adaptarse en respuesta a las experiencias. La actividad neuronal, que también hay patrones de actividad diferentes en las personas con TDAH. Y esto podría influir en cómo el cerebro responde a la experiencia y al aprendizaje. Puede también ser la diferencia, la respuesta, ¿no?, del cerebro a la medicación. Pueden modular los medicamentos, los neurotransmisores, y esto puede afectar o puede no afectar la capacidad del cerebro para formar y fortalecer conexiones. Entonces, sí, no hay un estudio concluyente al respecto, pero es importante señalar que los resultados de las investigaciones son variados y que no existe un consenso definitivo sobre las diferencias exactas entre la plasticidad cerebral en individuos con o sin TDAH. Muy bien, gracias, Lick. La siguiente pregunta nos dice, y me llama la atención bastante esto de la plasticidad cerebral, que si mal no recuerdo, este concepto como que lo escuché hasta ahorita en esta clase, ¿verdad? Y dice que sabemos que la plasticidad cerebral es fundamental para el aprendizaje y la adaptación. Entonces la pregunta nos dice que si existen métodos o enfoques terapéuticos que puedan aprovechar la plasticidad cerebral para mejorar los síntomas del TDAH. Definitivamente, ciertamente es así. La plasticidad cerebral es fundamental para el aprendizaje y la adaptación, y se ha explorado cómo aprovechar este tipo de enfoques terapéuticos para mejorar los síntomas. Algunos métodos que se utilizan en la terapia cognitivo-conductual, ese enfoque terapéutico es de los principales y el primero que se utiliza, ¿no?, para tratar este tipo de trastornos,
para tratar de identificar y cambiar patrones de pensamiento y de comportamiento negativos. Y puede ayudar también al paciente a desarrollar estrategias para mejorar la concentración, la organización, el autocontrol y nuevas formas para abordar los desafíos del día a día de la persona, ¿verdad? El entrenamiento en la atención es otra de las terapias que se pueden utilizar. La atención plena, que se enfoquen completamente en lo que está haciendo. La persona con TDAH tiende mucho a no concentrarse o no fijarse en lo que se está haciendo. Estos enfoques, como decía, tienden a centrarse en el momento presente, en lo que se está realizando, en lo que se quiere hacer, en lo que se debe hacer. Y entonces esto práctica hace que se lleve a como la reorganización, ¿no?, de conexiones neuronales relacionadas con la atención y el autocontrol. Se habla mucho del neurofeedback, que es una técnica que utiliza la retroalimentación en tiempo real sobre la actividad cerebral para ayudar a las personas a autorregular sus funciones cerebrales. Entonces, ok, yo estoy hablando, yo tengo TDAH, yo estoy hablando, y entonces el terapeuta pregunta, ¿de qué estás hablando? Y entonces hay una retroalimentación de lo que yo estoy diciendo. Es fascinante ver cómo una persona o un niño que se le aplican ciertos tipos de técnicas se desarrollan y van pasito a pasito ya presentando la mejoría. Nosotros siempre decimos eso, de que el 80% lo hace el paciente y el entorno familiar, el 20% lo hace el psicólogo. Si no hay ese acompañamiento de la familia, no estamos haciendo nada. Podemos hacer cualquier cantidad de terapias, pero si no hay ese tipo de acompañamiento, no se va a lograr absolutamente nada. Se habla también del ejercicio físico y del comer sano. Aparentemente no tendría nada que ver. Las personas por lo general creen que esto no influye, y sí influye en demasía. Hace ciertos alimentos o ejercicios, aumentan la liberación de los neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, ¿no? Y que estos dos neurotransmisores están asociados con la liberación y el estado de ánimo. Entonces es muy importante. Y también es importante destacar, ¿no?, que los enfoques terapéuticos no son una cura. Y esto no son una cura, se pone entre comillas. Para el TDAH no existe cura, pero pueden ser complementarias estas terapias y son muy efectivas para el tratamiento tradicional, ¿no?, que a menudo incluye las dos cosas, terapia y medicación. Y tenemos que tener muy en cuenta también que cada persona es única, por lo que es esencial trabajar con profesionales de la salud mental para desarrollar un plan terapéutico personalizado, ¿no?, que considere las necesidades así completas del individuo y que aproveche la plasticidad cerebral de manera efectiva. Estoy muy de acuerdo, licenciada. De hecho, cuando usted hablaba de esa triada psicológica en donde nosotros incluimos a la familia, en donde nosotros creamos ese equipo, ¿verdad?, para poder lograr resultados, yo estoy Sí. completamente de acuerdo porque esos factores ambientales son una pieza clave para que los procesos pues tengan un efecto Sí. positivo, ¿verdad? Entonces, ese porcentaje que usted lo colocó, estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, mi pregunta siguiente iba muy ligada a justamente las estrategias de tratamiento efectivas para este tipo de pacientes, pero es algo que usted ya nos mencionó. Creo que ya nos queda claridad con eso, entonces me gustaría pasar a la siguiente. Y más que todo vendría siendo la pregunta de cómo podrían entonces los enfoques terapéuticos que promueven la plasticidad cerebral contribuir a reducir la prevalencia del TDAH y a fortalecer las habilidades adaptativas a lo largo de la vida. En este caso, como le hablaba, es la personalización del tratamiento. Y ya sabemos que el cerebro es adaptable y los psicólogos podemos adaptar los enfoques terapéuticos según las necesidades y desafíos específicos del paciente. Y esto también incluye por parte de nosotros, por medio de los diferentes test de
tal vez también de revisión de neurólogos, identificar las áreas cerebrales que pueden estar subdesarrolladas en el paciente y que necesitan la atención especial, ¿no? El enfoque del aprendizaje, en este caso está vinculada a incorporar, los psicólogos podemos incorporar sesiones y estrategias de enseñanza que se adapten a las necesidades del paciente y que se utilicen espacios que promuevan la adaptabilidad, ¿no?, del cerebral para ayudar a los pacientes a desarrollar nuevas habilidades de atención, autocontrol y organización. Todo eso debe de ir unido. Tiene que haber una atención plena, tiene que estar basada la estrategia en una intervención y atención plena en el paciente. Los psicólogos pueden enseñar técnicas de atención plena, que puede llevar a la autorregulación de la atención, ¿no? Y ayudan a los pacientes a centrarse en el presente. Está el entrenamiento y estrategias de autorregulación. El paciente con TDAH tiende a ser una persona pero que muy nerviosa, por regla general. Implica dificultades el TDAH en la autorregulación, por eso. Los psicólogos pueden trabajar en conjunto con los pacientes para las estrategias sean específicas y que puedan aplicarse de manera regular en el paciente para fortalecer estas conexiones neuronales, ¿no? Y fortalecer el autocontrol. Y tienen que haber una rutina de hábitos y estos hábitos deben de ser positivos. Tiene que haber una repetición y una práctica, son fundamentales para la plasticidad cerebral. Y colaborar el psicólogo con el paciente en esta área también, que es pero que muy importante. Volvemos con lo que es el ejercicio físico y la nutrición, como habíamos hablado anteriormente. Entonces, en resumen, los clínicos pueden aprovechar la comprensión de la plasticidad cerebral para enseñar estrategias de cómo se llama, para fortalecer la calidad de vida y su funcionamiento. Y usted me decía sobre los enfoques, me fui un poquito más atrás porque quería tener esa parte que se entendiera de mejor forma. En cuanto a los enfoques es la prevención y detección temprana. Eso es importantísimo, porque los enfoques terapéuticos que fomentan la plasticidad y la cerebral, cuando son implementados en edades tempranas, el paciente puede manejar las emociones y el desarrollo de habilidades sociales, los niños principalmente cuando se les detecta, con una base sólida y para enfrentar los desafíos futuros que sí les son bastante fuertes. Los enfoques terapéuticos basados en la plasticidad cerebral, cuando se enfocan en edades tempranas, son esenciales para que el niño pueda enfrentar los desafíos académicos y sociales en la medida en que van creciendo. También en la promoción de estrategias de aprendizaje, no solamente para el rendimiento académico. La autoconfianza promueve la motivación, y eso es a lo largo de la vida. También esto mismo influye en lo que son el desarrollo de habilidades sociales, entrenamiento de habilidades sociales y emocionales, aprender a interpretar y a responder adecuadamente las señales sociales para mejorar la calidad de las relaciones y su adaptación social. Entonces, hay una gestión continua en base a eso. No se deben dejar las sesiones terapéuticas, que por lo general cuando el paciente o el familiar ve que ha mejorado, ya suficiente, con esto ya tenemos y ya sabemos cómo es. Y esto es una situación continua, porque el niño va creciendo y entonces conforme cada etapa van necesitando diferentes tipos y disculpen que a veces las palabras me salen como medio raras, pero es que tengo brackets y el día de hoy me los movieron, y entonces ando un poquito. Les decía, ¿no?, que la gestión continua puede ayudar mucho a la adaptación y a identificar de cierta manera cuando vienen emociones o situaciones desencadenantes, ¿no?
y entonces eso les ayuda a las técnicas de relajación emocional. El empoderamiento de la persona es muy importante también. Habilidades adaptativas, inspirar una actitud positiva hacia el manejo de síntomas, búsqueda de un crecimiento personal continuo. En conjunto, los enfoques terapéuticos que promueven la plasticidad cerebral pueden desempeñar un papel vital en la reducción de la prevalencia del TDAH y en el fortalecimiento de habilidades adaptativas en todas las etapas de la vida. ¿Qué les podría decir? Que estos enfoques no solo abordan los síntomas específicos, sino que también empoderan a las personas para enfrentar los desafíos del día a día y de manera efectiva y vivir una vida plena y significativa. Sí, licenciada, me gusta mucho eso, ¿verdad? De la detección temprana, porque a veces pasa que no por llamarlo problema, pero a veces son los padres que no aceptan. Entonces ahí como que hay un rechazo, una negación y como que nos dificulta más bien en vez de ayudar a... Así es, y se da mucho. Por regla general, se da... Sí, coeducar al padre, ¿verdad? Sí, si ponemos un porcentaje, tenemos que de un 10%, el 9% no acepta que hay este tipo de trastorno y siempre tienden a buscar, no, es que él es inquieto, es que él es así, es que cuando yo era chiquito, etcétera. Buscan todas las formas habidas y por haber para no aceptar este tipo de trastorno en el familiar y yo sé y entiendo de que no debe de ser fácil, ¿no? Pero mejor enfrentarlo y entonces ya aquí toca igual, no solamente hacer terapia de primeros auxilios, no solamente con la persona con TDAH, sino también con el familiar. Entonces se va como a la par. Asimismo, licenciada, tenemos la siguiente pregunta que nos dice que si existen factores personales, como por ejemplo la edad del paciente o la gravedad de los síntomas, que puedan afectar la plasticidad cerebral y por lo tanto la respuesta al tratamiento con pacientes con TDAH. Fíjese que se habla mucho, se han hecho muchos estudios al respecto. Y volvemos otra vez a caer en la misma situación de que, como decimos de repente, solo sé que no sé nada, de tanto que se habla de determinada situación, ¿no? Entonces, aquí queda solo de saber, porque se habla mucho del factor hereditario, se está estudiando mucho si esto es un factor hereditario, se estudia mucho si se ha dicho en infinidad de ocasiones que es a consecuencia de las vacunas que se ponen en la infancia, que se desarrolla el TDAH, qué factor viene genético, qué factor viene de las vacunas, qué factor viene de si fue alguna situación que tuvo alguna situación en el embarazo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ahí me surge una duda. ¿El TDAH sí puede ser hereditario? Se está estudiando, fíjese, ese factor. El TDAH se habla, al igual que lo que es la ansiedad, que la depresión tiene su cierto factor hereditario. Yo he estado leyendo al respecto y podría haber cierto factor desencadenante, no un porcentaje alto, pero podría tener parte de, se están haciendo estudios al respecto. Y nos mencionaba también de que el TDAH no tiene cura, ¿verdad? Pero que si se le detecta a temprana edad, sí recibimos mejoras, ¿verdad? De pequeño, las habilidades sociales. Considero que esas habilidades sociales o habilidades para la vida es importante para todas las personas, porque ahí donde, ¿verdad? Sí, esa es parte de, dadas las circunstancias de cómo estamos viviendo la vida, que ahora estamos, las computadoras y los celulares son los nuevos niñeros de los niños. Con eso la mamá o el papá, si está molestando mucho el bebé, el niño, entonces entretenete con un juego. Entonces no está desarrollando absolutamente nada su cerebro. Alguien decía la vez pasada,
¿por qué yo, si tuve tanto problema en mi niñez, si yo no tuve no tuve niñez, no tuve adolescencia, yo no desarrollé cierto tipo de trastorno que sí tiene una persona que, por decirlo entre comillas, lo tiene todo? Porque da la grandísima casualidad, nos decía la persona que nos estaba impartiendo el curso, que usted, y son lo que cuenta, usted jugó en la calle, usted jugó pelota, usted anduvo subido en árboles, usted se arrastró en tierra, usted anduvo descalzo, usted anduvo calzado, todo eso ayuda para un desarrollo dentro de lo que cabe normal versus lo que sucede ahora, ¿no? Y a los papás no quieren dejar salir a los niños a la calle. Es terrible. Es más, yo la vez pasada miraba a dos niños que les invitaban a que jugaran fútbol y decían que no, preferían estar con el celular. Fíjese qué tristeza. Y eso Entonces, es cierto, de que, por ejemplo, antes se podría decir, creo, Gerson, creo que sos un poquito mayor que yo, ¿verdad? Pero yo recuerdo que antes uno pasaba más afuera que en su casa, sí, jugando. sí, así es, así es. Entonces, todo eso implica, todo eso es parte de una situación. Fíjese que la vez pasada llegaba un paciente de la clínica ahí de la universidad y me decía, es que mi papá no me deja salir a ningún lado y a mí me gusta la natación y no me deja, no puedo jugar fútbol porque es aquel miedo de que yo esté en la calle con 15 años. Y yo le decía al papá, entiendo su temor, yo lo comprendo perfectamente, pero el niño no lo puede tener retenido. No le está enseñando estrategias de afrontamiento. Y el día de mañana que le suceda algo, entonces no va a saber cómo afrontarlo, no va a saber cómo reaccionar y sí va a ser problema. Porque entonces le digo, déjelo, él quiere natación. Entonces él estaba diciendo, es que me da miedo, usted sabe cómo son las situaciones, pero el hecho de tener una burbuja al niño también implica tanto que queremos proteger, entonces es complicado, es bastante complicado. Bien, licenciada, gracias. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Basado en lo que hemos platicado hasta el momento, entiendo que algunos pacientes con TDAH experimentan mejoras significativas con el tiempo, mientras que otros pues pueden presentar desafíos a lo largo de su vida, que eso es algo que justamente usted nos platicaba, ¿verdad? El reto que tienen por delante. Entonces, me gustaría preguntarle, ¿cómo puede la comprensión de la plasticidad cerebral ayudarnos a comprender y abordar esta variabilidad de los resultados del tratamiento? Sí, era como lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Todo depende del tipo de terapia que se aplique al paciente con el TDAH, desde cuándo se comienza a aplicar esta terapia, cuándo se descubre que la persona tiene este trastorno, qué tan avanzado o qué tan alto es el nivel, o si es en mayor o menor grado, ¿no? Y la edad del paciente. Todo esto influye de manera significativa. Pero el cerebro es tan portentoso, ¿no? Tan lindo que si se lleva de buena manera, si hay un medicamento efectivo, entonces se pueden trabajar ambas partes. Siempre debe estar esa colaboración también, psicólogos, psiquiatras, deben de ir de la mano, porque si no, no se está haciendo un buen trabajo. Eh, Todos esos factores influyen bastante, definitivamente. Y el grado del TDAH en el que se encuentra, ¿no? La persona. Correcto. Bien, finalmente, y esto sería como a una manera de cierre y como llegar a una conclusión de lo que hemos conversado. Sabemos que a medida que continuamos investigando y comprendiendo la plasticidad cerebral en relación con el TDAH, este, pues sabemos como por lo que usted lo mencionaba ahorita, pues se siguen haciendo investigaciones, se sigue recabando información, es algo en lo que se sigue trabajando, pero me surge la duda de qué avances emocionantes o perspectivas futuras podríamos ver en términos de desarrollo de tratamientos más personalizados y eficaces para los pacientes con este trastorno. Según los últimos estudios científicos que se han hecho, hay avances significativos. Hablamos ya de las terapias personalizadas, porque antes la situación era de hace un tiempo atrás, era de la misma terapia para toda la persona. Es TDAH, entonces es la misma terapia.
y tiene que resultar, ¿no? Y ya vimos que no es de esa manera. Tiene que haber una terapia personalizada definitivamente, con una mejor comprensión del paciente. Los enfoques terapéuticos tienen que adaptarse más a las necesidades individuales, ¿no?, del paciente, y saber la plasticidad cerebral que tiene el paciente, y entonces llegar de esa manera de forma más efectiva, y por el síntoma, ¿no?, que presenta la persona en específico. Las tecnologías avanzadas, hay dispositivos portátiles, ya sabemos que hay aplicaciones, se va a avanzar más y podrían permitir, ¿no?, que las personas con este tipo de trastorno puedan participar más activamente en su propio tratamiento cerebral, lo que facilitaría pero tremendamente la autorregulación y la mejora en las habilidades cognitivas de la persona, la integración de esta persona a una realidad virtual, tal como ahora hay este tipo de juegos en que usted sí anda haciendo lo que es su lente, lo que se pone en esta parte aquí frente a su cara, la gente lo vive, ¿no? Y que de esa manera el paciente lo pueda vivir, y entonces al haber situaciones realistas, pero controladas dentro del mismo contexto, pueda aprovechar esa plasticidad cerebral para el aprendizaje más eficaz. Los enfoques farmacológicos tienen que, siempre se siguen haciendo estudios de investigación, siempre sobre el tema que estamos hablando, la plasticidad cerebral, y, y entonces esto ayuda a una mejor comprensión, ¿no?, para saber qué tipo de medicamentos en realidad necesita el paciente, y que no afecten otras redes neuronales, sino que sea exactamente donde el paciente necesita, ¿no? Y esto podría conducir a tratamientos farmacológicos más eficaces. La neurorehabilitación de la que hablábamos, basada en juegos, volvemos a lo que es la realidad virtual, se puede aprovechar tremendamente para mejorar las habilidades cognitivas. Estos enfoques basados en la tecnología siempre que podrían hacer que el proceso de tratamiento sea más atractivo y efectivo, y en menor tiempo también. Lo que es el enfoque multimodal o enfoques multimodales, como le llamamos, que pueden ser enfoques terapéuticos basados en la plasticidad cerebral, con otros métodos como la terapia cognitivo-conductual y la educación en habilidades. Esto es un enfoque, podría ser un enfoque como integral, ¿no?, y completo para abordar este trastorno. Podría ser como un futuro muy emocionante, viéndolo desde esa perspectiva, ¿no? Para que fueran efectivos, repito, y personalizados, y donde los mecanismos neuronales involucrados puedan y podamos ver avances en este sentido, y hasta que tengamos esa la capacidad o la expectativa de tener o de poder hacer, y como profesionales, ¿no?, de la salud mental, poder tratarlo con más efectividad. Muy de acuerdo, licenciada. De hecho, abordando un poco esta parte final, yo no quisiera cerrar la entrevista sin antes aprovechar la oportunidad y preguntarle, como psicóloga clínica, ¿qué recomendación nos haría usted a nosotros para abordar a una persona con TDAH? La primera situación que se debe hacer con un paciente con TDAH es no hablarle de manera brusca, no empezar como que le dijera, como de entrada a querer saber, sino tratar de observar en qué momento, en qué condición se encuentra cuando llega a la clínica. Hemos visto, ¿no?, que niños que llegan o personas que llegan directamente a buscar los juegos que hay en la clínica, a querer jugar. Entonces lo que nosotros hacemos es nos tiramos del piso a jugar con el niño, y a que él dirige el juego, y mediante ese juego empezamos a reconectar y a hacer y a recabar información. Nosotros nos ponemos en el lugar de ellos.
Entonces empezamos a decir, es que yo no puedo, enséñeme usted cómo es que lo hace. Entonces, no, y yo no quiero que me copie, porque me está copiando. Entonces empieza uno como a tratar de entrar en el mundo de esta persona y en base a eso saber en realidad qué tanta comprensión hay en el momento de lo que está sucediendo, ¿no? De cómo empezar y empezar a, ya una vez y dependiendo de la edad, pues empezar a aplicar test para ver de que si en realidad es el TDAH, si el niño no ha llegado ya con una diagnóstico no específico de otro lugar. Entonces, los test pues son más que indispensables en este sentido. Perfecto, licenciada. Muchísimas gracias de mi lado por esta entrevista. Personalmente, pues me deja muchísimos aprendizajes. Eh, la plasticidad cerebral es realmente fascinante, como lo comentábamos al inicio. Y el Así es. TDAH, hay mucho camino por recorrer y como usted dice, el Sí. futuro pues emociona y como futuros psicólogos, ¿verdad? Y amantes de esta carrera, de esta profesión, creo que está en nosotros el seguir capacitándonos, el seguir aprendiendo, leyendo, cultivándonos para poder, Constantemente. sí, para poder abordar este fascinante mundo de la psicología. Entonces, de mi lado, le agradezco mucho y le cedo la palabra a mi compañera Diana. Bueno, Sí, muchas gracias. muchísimas gracias, la verdad, por haber aceptado nuestra invitación. El placer es para nosotros. Podemos ver, ¿verdad?, que usted con las respuestas que nos ha brindado tiene mucha experiencia, aparte que es docente, ¿verdad? Y nos hemos sentido muy alegres y gratas con su presencia, ¿verdad? Me gusta mucho haberla escuchado porque usted nos dio cosas claves de las preguntas que nosotros le brindamos y nosotros encantados, la verdad, de poder escuchar de todo el conocimiento que usted tiene. Bueno, muchísimas gracias, ya saben, estamos a la orden y ojalá nos vamos a encontrar. Sí, ojalá que sí, la verdad, quedo así como que por ratos, digo, yo estudio psicología, ya voy en cierto tiempo, pero a veces uno siente como que no sabe y como que todos los días hay que seguir aprendiendo Hay que seguir porque ahorita de todo esto que usted nos dijo, he entendido algo que todavía creo que yo no he tenido bien la oportunidad de poder entrar en el mundo, como usted dice, hay que sí, entrar en el mundo de estos pacientes, de estas personas con TDAH sí, y dejar que ellos nos guíen, porque a así veces es. queremos entrar como otros niños que queremos hacer como 3 preguntas así Ajá, sí, de un sí, solo. Entonces es como sí, entrar con así. contacto, siento que es delicado, con amor, me gustaría hacerlo, por lo menos si tuviera la oportunidad una vez en mi vida, ¿verdad? Para aprender cómo es eh, más humano, para hacerlo más humano. Así es. Es que fíjese que para este tipo de tratamiento y poniéndole un poquito de la situación, una sugerencia es siempre ponerse al nivel del niño. Si usted le habla a un niño, no le hable de su altura. Siempre póngase al nivel de él, viéndole los ojos. Agacharse, bajarse. Si es posible, como le decía yo, tirarse al piso y ponerse a ese mismo nivel y jugar. Es decir, si usted le va a llamar la atención, siempre es a la altura de él, no desde su altura. Siempre debe ponerse, los padres no, nunca, ni el profesional por lo general no tendemos a hacer eso. Y eso es muy importante, porque cuando uno lo hace desde nuestra altura, claro, el niño lo mira a uno altísimo y uno tiende a inhibirse. Pero si yo pongo a la misma altura del niño, entonces ya es como que lo ve como por igual. Entonces ya empieza como a abrirse con uno. Entonces Es es parte del correcto. proceso. Correcto, licenciada. No, pues no nos resta más que nuevamente agradecerle. Muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo, por este conocimiento que se nos va a quedar para toda la vida, sin duda alguna. Y asegurarle que lo que hemos aprendido hoy con usted lo vamos a implementar en nuestra clase. Y pues, como decía usted, seguramente nos encontraremos en el camino. Muchas gracias. Sí. Bueno, buenas noches. Que estén Buenas noches. bien. Hasta luego. Cuídense.